En esta parte, en esta sección, voy a hablarte sobre los motivos irrelevantes de discordia. Y nunca jamás debería ser motivos de romper con la comunión con nuestros hermanos. Son cosas muy relevantes que no tienen nada que ver, no son motivos suficientes como para quebrar, romper el vínculo de la paz entre nosotros. Por ejemplo, las doctrinas que no sean los principios de las doctrinas de Cristo. En los tiempos de la iglesia primitiva había un conflicto por el tema de la circuncisión. Por ejemplo, esa era una de las doctrinas favoritas de la iglesia judaica. Había sido dado por Abraham, más tarde confirmado bajo la ley mosaica, porque Jesús había sido circuncidado, Pablo había sido circuncidado, los apóstoles la mayoría, todos los apóstoles habían sido circuncidados, Pablo circuncidó a Timoteo. Entonces los hermanos judíos sentían que ellos tenían como una base sólida, un argumento fuerte para sostener que todo el mundo debía circuncidarse según la costumbre de Moisés. Y quien no lo hacía no podrían ser salvos. Gracias a Dios que hubo una revelación divina por parte de eso. Los apóstoles no intentaron probar que los hermanos judíos estaban errados. Era una creencia muy arraigada, muy fuerte como para ser cambiada. Y les dieron permiso de continuar su práctica de circuncisión, pero no fueron autorizados a hacer de la práctica de circuncisión una cuestión relevante de la comunión los unos a los otros. Esto fue un ejemplo de cómo pudieron solucionar un problema doctrinario los apóstoles y estableciendo algo que no era esencial ni relevante para la comunión los unos con los otros. Había muchos hermanos judíos insistiendo en el tema de la circuncisión, pero también ellos no hicieron que esta práctica de la circuncisión fuese obligatoria para los gentiles que estaban viniendo en el tiempo de la iglesia primitiva. Entonces, hoy en día suceden esas cosas. Hay algunos que practican ciertos rituales, ciertas prácticas entre denominaciones que pueden llegar a ser motivo de escándalo, de tropiezo los unos con los otros, y ahí como surgen las peleas. Pero eso no debe ser un motivo suficiente como para romper con la comunión entre los cristianos. Otro motivo, la observancia de ciertos días. Yo, por ejemplo, tengo un respeto, un cariño muy grande por los adventistas. Los admiro por la fe que tienen de guardar el sábado, ¿no? Yo personalmente no tengo la fe de observar el sábado, pero la observancia de ciertos días no debería también ser causa de un rompimiento en nuestra unidad como cristianos, ¿no? Muchos judíos enseñaban la observancia del sábado, observar el día sábado, y se quedaban muy enojados cuando veían a Jesús curando en el sábado. Los apóstoles se rehusaron a permitir que la cuestión del día de reposo fuese una de las condiciones para la comunión de los unos con los otros. En Romanos 14:5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dios no nos obliga a observar ciertos días. También el tema de las fiestas bíblicas, que se está predicando mucho en este momento. Hay que respetar a quien lo hace y no hay que ponerse a censurar y juzgar a quien no lo hace. Otro motivo, el consumo de alimentos. En Colosenses dice: nadie te juzgue por la comida, por la bebida, por causa de los días de fiesta, de los días de luna nueva, de sábados, porque esos son sombras de cosas futuras, mas el cuerpo es de Cristo. Nadie te debe censurar ni juzgar si tú comes carne, si tú comes verduras, legumbres, frutas, etcétera, etcétera. Hay personas que tienen la fe de comer cerdo, otros no tienen la fe, pero nadie tiene el derecho a ponerse a juzgar a los demás, ni a romper la comunión por motivos de alimentos. ¿Qué más? Otros motivos irrelevantes, el tema denominacional. Eso es algo malo, eso es algo que destruye, que divide, ¿no? Nosotros tenemos un compromiso con Dios, tenemos un compromiso con Cristo Jesús, no con hombres, no con ideologías, no con una denominación. Debemos honrar a nuestros pastores, orar por ellos, ser obedientes, someternos, pero no somos llamados a
hacer alianzas con un ministerio tan fuerte que nosotros abramos mano del principio tan importante que es guardar la unidad del Espíritu. Así que cuidado con eso, tenemos que tener un equilibrio muy grande. No te estoy llamando diciendo que tú no debes someterte a tus pastores, todo lo contrario. Creo mucho en la sumisión a la autoridad, pero nosotros tenemos que tener un equilibrio cuando ya la cosa va más allá y nuestro vínculo con la organización, con el ministerio, con tu denominación es mucho más fuerte y eso deja de glorificar a Dios. Entonces es ahí que nosotros tenemos que tomar una decisión y orar desesperadamente si estamos haciendo lo correcto, ¿no? Y por último están líderes de personalidad fuerte. Se me viene un caso muy puntual cuando Pablo y Bernabé estaban por salir en su segundo viaje misionero, su segundo viaje evangelístico, y ellos tuvieron un desacuerdo para llevar a Juan llamado Marcos, ¿no? Pablo no lo quería llevar porque él sentía que los había traicionado en su primer viaje, los había abandonado. Y Bernabé, con un corazón muy tierno, muy dulce, quiso darle una nueva oportunidad, y él creía en Juan Marcos, así que decían, no, vamos a llevarlo, y el otro dice, no vamos a llevar a un traidor. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, una pelea tan grande que cada uno se terminaron dividiendo, y a la Biblia dice que hubo tal desacuerdo. Uno se puede llegar a imaginar la pelea que debe haber sido esa, la discusión, el desacuerdo que hubo entre ellos, que cada uno tomó por su camino. Al final Pablo se va con Silas y Bernabé se va con Juan Marcos. Eso al final terminó redundando en bien. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Ese desacuerdo terminó glorificando a Dios, porque al final Bernabé junto con Marcos, ellos terminaron haciendo un viaje de fe, otro viaje misionero, y pudieron alcanzar otra comunidad, otras personas, otros pueblos y ciudades, llevando el mensaje del reino, el mensaje de Cristo Jesús. Y eso fue lo que le glorificó a Dios. Entonces hay muchos motivos irrelevantes de discordia y tenemos que tener cuidado para no dejarnos ser engañados por el diablo. Amén. En esta próxima sección te quiero hablar sobre los efectos devastadores de la desunión en el cuerpo de Cristo. En Mateo 12:25, Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Entonces toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Hace varios años atrás, leí un libro de Rick Joyner hablando sobre la visión profética para el siglo XXI. Un libro fantástico, lleno de revelación. Un hombre de Dios en el cual he seguido por mucho tiempo y donde aprendí muchísimo con él. Un profeta de Dios que se anticipó a lo que vendría. Y una de las predicciones, de las profecías que él compartió por visiones que Dios les dio, es sobre una visión que él tuvo sobre una guerra civil dentro de la iglesia. Él predijo sobre una guerra civil sin precedentes dentro del cuerpo de Cristo, en la propia iglesia, y algo con lo cual nosotros debemos tener cuidado. En esa visión que él tuvo, es la verdad una visión bastante estremecedora, muy impactante, y tiene mucho sentido, porque se ve cómo el acusador de los santos, el acusador de los hermanos, ha venido con toda su fuerza para destruir a la iglesia del Señor Jesús. Entonces es algo que nosotros necesitamos entender. Estos son tiempos donde el acusador se ha levantado en muchos lugares a través de personas de las más inesperadas. Como toda guerra civil, el enemigo está haciendo que el hermano se vuelva contra su hermano como nunca antes lo hemos visto en la iglesia, en la historia, en toda la historia de la iglesia. Este es un tiempo para tener en cuenta sobre eso. Tenemos que orar pidiéndole a Dios para que Dios nos ayude a sacar de la iglesia ese espíritu acusador y para que la iglesia del Señor vuelva a llegar a una unidad a través de la cruz del Calvario.
Satanás está queriendo destruir. Todo tipo de tentativa ha hecho el enemigo para destruir la iglesia del Señor. Por eso necesitamos tener nuestros ojos bien abiertos y pedirle a Dios para que nos use, para volvernos contra toda esa tentativa del enemigo de tener una casa dividida. La casa del Señor, la casa de Cristo no puede estar dividida porque si no, nunca permanecerá, jamás prevalecerá de esa forma y no podremos ganar ninguna guerra en cuanto nosotros andemos en desunión. Te reto a abrazar la visión, te reto a escuchar la voz del Espíritu Santo y cómo a Dios le urge que nosotros tengamos una mentalidad de reino comprometida a preservar la unidad del Espíritu. Que Dios nos ayude, mis amados. Por otro lado, este es un tiempo en la historia donde, gracias a Dios, muchos hombres de Dios se han levantado, han tenido una preocupación, una carga por este asunto de la división en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y entonces nosotros estamos viendo en estos tiempos que, por otro lado, hay una renovación en el cuerpo de Cristo, en todo el mundo. Está habiendo movimientos de reconciliación, de restauración de la unidad, y esto se está haciendo frente a importantes fortalezas tales como el racismo y otras raíces de división e injusticia. Hay poderosos movimientos nuevos levantándose en todos los lugares de la tierra que están afectando a hombres, mujeres, niños, despertándolos para que ocupen su lugar y su destino en la iglesia. Así que realmente me anima mucho cuando veo grupos de pastores de distintas denominaciones trabajando juntos en unidad, promoviendo encuentros, realizando reuniones evangelísticas, trabajando juntos con la visión de que una comunidad sea transformada. Gracias a Dios, el surgimiento de los medios de comunicación como la televisión, la radio, internet, eso ha promovido la unidad, eso ha derribado las barreras entre las denominaciones y movimientos, eso ha contribuido para ayudar a fortalecer la unidad entre los cristianos. Muchos católicos, por ejemplo, están comenzando a respetar a sus hermanos cristianos evangélicos y viceversa, ¿no? Cada uno aprende que hay un mérito, un cierto reconocimiento en las creencias de los demás. Estamos viendo muchos acontecimientos cristianos que reúnen a creyentes de todo tipo de ideología en la gama del cuerpo de Cristo, y está comenzando a tener un lugar, un intercambio genuino, aprendiendo los unos de los otros. Este es un momento en que estamos viendo que ese tipo de acciones promueven la unidad de la iglesia, y eso está sucediendo hoy mucho más que en cualquier otro momento en los últimos 1000 años de historia de la iglesia cristiana. Eso es causa de gozo, de alegría, motivo de esperanza. Nos ayuda por lo menos a tener la esperanza de que las cosas pueden mejorar. No todo está perdido. Yo veo eso que está sucediendo. Muchos pastores, muchos siervos de Dios, grandes líderes cristianos están aprendiendo a trabajar en unidad. Eso es algo fantástico y quiera Dios que se mantenga así. Por eso quiero terminar esta lección compartiéndote algunos puntos sobre qué podemos hacer nosotros como cristianos, como hijos de Dios, para poder ayudar a restaurar la unidad de la iglesia. Escucha bien, ¿qué podemos hacer nosotros como hijos de Dios para restaurar la unidad de la iglesia? Voy a compartirte, para terminar, 7 puntos para que podemos hacer nosotros para restaurar la unidad de la iglesia. En primer lugar, antes que nada, necesitamos reconocer el cuerpo integral de Cristo en nuestras vidas. El cuerpo de Cristo es más importante que todas las denominaciones, organizaciones, ministerios cristianos que hay. No estoy queriendo subestimar la importancia de un movimiento independiente, pequeño. No, aquí la prioridad máxima en los tiempos del fin que estamos viviendo es reconocer al cuerpo de Cristo por encima de todas las cosas. ¿Qué podemos hacer, mis hermanos, para que nosotros, como iglesia, podamos restaurar la unidad del cuerpo de Cristo? El primer paso, orar.
por la unidad del cuerpo de Cristo. No debemos pensar que esta gran obra del Espíritu va a ser hecha en oración. Recuerde cómo Jesús oró por sus discípulos para que pudieran hacerse uno, así como Él y el Padre eran unos. Necesitamos volvernos a una vida de oración e interceder como si nos fuese la vida por ellos, procurando guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz, porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuimos llamados en una sola esperanza de nuestra vocación. Recordemos que la iglesia primitiva era una iglesia de oración, por tanto era una iglesia unida, perseveraban unánimes en oración. Los discípulos esperaban por el día de Pentecostés. Fue así que al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. Que Dios nos ayude a despertarnos a vivir una vida de oración. Y ahora, ¿qué más podemos hacer? Fundamentar la unidad en la doctrina de Cristo. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? Sería importante hablar sobre la doctrina de Cristo. Eso es lo que hace que nosotros tengamos cosas en común. La doctrina de Cristo debe perseverar entre nosotros en nuestras vidas y debemos darle una importancia, una relevancia por encima de todas las cosas. La doctrina de Cristo es la base de la comunión. ¿Cuál es la base doctrinal de la comunión de los miembros del cuerpo de Cristo? Es la doctrina de Jesucristo por encima de todas las cosas. Él predicó el arrepentimiento de las obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, el proseguirnos hasta la perfección. Necesitamos darle importancia por encima de todas las cosas a la doctrina de Cristo en nuestras vidas. En tercer lugar, hemos dicho hasta ahora sobre la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo y sobre la doctrina que precisa ser aceptada entre sus miembros, pero también precisamos reconocer la importancia de la cabeza del cuerpo. Pues todo será de ningún provecho a menos que la iglesia reconozca la absoluta soberanía de Cristo. Jesucristo es la cabeza del cuerpo. El gran tropiezo histórico de la iglesia del Señor Jesús ocurre cuando la soberanía de Cristo fue sustituida por el liderazgo humano. Entonces así que, infelizmente, fue dicho a los hombres que este o aquel líder debía ser seguido sin cuestionarse. Entonces personas hicieron una alianza con los hombres y eso fue un error fatal. Jesús es el buen pastor. Él es el que da su vida por las ovejas. Jesús es nuestro buen pastor. No un hombre, no una persona, no una denominación, no un profeta, ni un ministerio. Hay personas que han hecho una alianza tan grande, un vínculo tan fuerte, siguiendo a hombres en vez de seguir el liderazgo de Cristo en sus vidas. Eso es algo que Dios abomina. Eso es algo porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La soberanía de Cristo precisa ser restaurada. El liderazgo de Cristo debe ser restaurado en nuestras vidas. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, sujetos los unos a los otros, son supremamente sujetos a Jesucristo por encima de todo. Todo hombre un día va a comparecer delante del tribunal de Cristo y dar cuenta de los actos que practicó. Cuidado, amados. Las organizaciones nunca deben permitir que esto suceda, que dentro de ellas se usurpe la soberanía de Cristo. Solamente Él debe dirigir el pueblo de Dios. Los líderes deben contribuir a fortalecer su propia organización, pero si enseñaren como un principio que todos sus miembros deben reconocer la absoluta soberanía de Cristo. Infelizmente, muchas organizaciones cristianas han violado ese principio. Han puesto mucha presión de la sumisión a la autoridad humana que a la autoridad de Cristo en sus vidas. Así que no debemos olvidarnos de este principio. Primero Dios, a Dios por encima de todas las cosas, el liderazgo de Jesucristo en nuestras vidas. Es eso lo que debemos reconocer. Debemos restaurar la restauración de los dones ministeriales en la iglesia. Es muy importante. Dios estableció dones en la iglesia. Infelizmente, con el paso de los años, esos ministerios,
los dones ministeriales. Dios estableció dones en la iglesia. Todos esos ministerios fueron sustituidos y superados por oficios eclesiásticos, ¿no?, creados por tradiciones de ancianos. Con el tiempo, muchos de esos ministerios sobrenaturales, como el ministerio profético, desapareció de la iglesia. Y no porque fuese voluntad de Dios que esos dones llegaran a ser retirados, fue porque la iglesia no los reconocía más. ¿Y saben qué pasó? Una gran desgracia sucedió. Como que la gloria de Dios se retiró de la iglesia del Señor Jesús por un buen tiempo. Eso sucedió también con el declinio de Israel. Dios había enviado su gloria, Shekinah, para habitar en el templo de Jerusalén, en el tabernáculo de David. Pero llegó un momento que esa gloria ya no era más apreciada, y fue ahí cuando se retiró la gloria Shekinah de Dios. No demoró mucho después de eso para que el último de los profetas de Israel apareciese, y por más de cuantos cientos años como que los cielos quedaron en silencio. Se cerraron los cielos para la voz profética. Y nosotros estamos viviendo en tiempos que los ministerios sobrenaturales de la iglesia están siendo restaurados gracias al Señor Jesucristo. Así que debemos reconocerlos y darles todo el incentivo para actuar libremente en el cuerpo de Cristo, pues es a través de esos ministerios que la unidad y la perfección de la iglesia del Señor Jesús serán alcanzadas. Amén, mis hermanos. Bueno, por último, algo más que podemos hacer es entender la importancia de la disciplina sobrenatural. Mediante la oración y la exhortación cristiana, debemos llevar a todos los hombres a entender la visión de Cristo en nuestras vidas. Aquellos que Dios puso en la iglesia, en los cuales fue confiado el encargo de mantener la unidad del cuerpo, deben utilizarse todos los medios bíblicos para destruir la obra del enemigo de desunión en la iglesia del Señor Jesús. El diablo ha operado a través de personas con deseos impuros y movidas por ambiciones personales a estar dispuestas a sacrificar la unidad del cuerpo para que ellos puedan satisfacer sus propios deseos. Es por eso que nosotros necesitamos entender la importancia de la disciplina divina, la disciplina del Señor dentro de la iglesia. Porque el Señor es el que ama, disciplina y azota todo el que recibe por hijo. Sexto lugar, debemos poner en práctica los mandamientos de Jesús. No nos olvidemos de la regla de oro. ¿Qué podemos hacer para mantener la unidad del cuerpo? Recordar que por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. En Mateo 7:12 dice: haz con los demás aquello que te gustaría que te hicieran a ti. Esa es la regla de oro. No te olvides de poner en práctica los mandamientos de Jesús. Y por último, el séptimo paso. El método divino que siempre ha dado resultado cuando todo lo demás falla. Es el método de Dios para forzar que el cuerpo de Cristo pueda aprender a amarse y andar en unidad. Y es la persecución, el juicio divino y la tribulación. Amados, Dios reveló su buen camino para que la iglesia sea unificada y su pueblo se torne uno. Sin embargo, si todos los medios determinados fallaren, Dios ha reservado a sí mismo todavía un medio infalible para hacer que la iglesia pueda aprender a andar en unidad. Él va a permitir que sobrevenga la persecución y el juicio sobre la iglesia. La persecución, la tribulación en una amplitud tan grande que eso va a hacer que atraiga al pueblo de Dios y lo reúna. Quiera Dios que Dios no lo permita y que no sea necesario que venga la persecución sobre la iglesia. Pero yo de mi parte te voy a decir, la unidad de la iglesia prácticamente en los tiempos que vivimos es prácticamente una utopía. Sin embargo, yo de mi parte, como ministro del Evangelio, como siervo del Señor, como instrumento de Dios, como representante del reino de Dios en esta tierra, yo tengo que continuar haciendo mi tarea. Yo tengo que continuar luchando para restaurar la unidad de la iglesia. Tengo que continuar comunicando ese mensaje, por lo menos rescatar a algunos, porque
algunos puedan concientizarse de la importancia de la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es poderosísimo, mis amados. Es una gran amenaza para el reino de las tinieblas. La unidad de la iglesia es un tormento para el diablo. El diablo conoce muy bien la autoridad que Cristo le ha dado a dos cristianos que se pongan de acuerdo. La Biblia dice que el Padre les dará todo lo que pidan. Mateo 18, versículos 19 y 20. Por eso la unidad no solo que aumenta nuestra autoridad espiritual, la multiplica. Porque un cristiano puede hacer huir a 1000 demonios, pero 2 de ellos juntos, unidos, pueden hacer huir a 10,000. Alabado sea Dios. Por eso hoy yo necesito hablarte. Si no aprendemos a andar en unidad, si no ponemos la unidad de la iglesia como una prioridad, como un pilar, una columna, un fundamento en nuestras vidas, nosotros vamos a estar prácticamente como quien golpea el aire. Vamos a estar dando vueltas en círculos sin llegar a ningún lado. Vamos a ser ineficaces e infructíferos en nuestro ministerio. Por eso no recomendamos a nadie que tenga problemas con otros hermanos, que ande en desunión, que esté ofendido con otros hermanos, que guarde rencor, a involucrarse en el ministerio de la intercesión. Esto es realmente una gran brecha. Abre la puerta a Satanás. Amados, esto es algo serio. En Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 al 17, vimos una gran multitud de los que vinieron de la gran tribulación en pie alrededor del trono, delante del trono. Cuando los seres humanos pasan por un gran sufrimiento, las ambiciones carnales desaparecen. Las ambiciones egoístas, el ego, el yo, caen por tierra, mueren. Es finalmente cuando el ser humano se da cuenta, necesitamos de los demás. Cuando viene el sufrimiento, la persecución, la tribulación, el juicio de Dios sobre nuestra vida, somos obligados a mirar para Cristo como nuestra única autosuficiencia. Nos tornamos dependientes de Dios. Cuando los miembros del cuerpo de Cristo comienzan a sufrir con Cristo, entonces ellos están listos para compartir de las glorias de su resurrección, porque si sufrimos con Él, también reinaremos con Él, dice la palabra de Dios. Amén, amado. Este método no falla. Voy a darte un ejemplo muy puntual de lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001, el día que el mundo cambió para siempre, el día en que el terrorismo dejó su marca y una herida muy grande, pero que, como dice la palabra de Dios, todas las cosas ayudaron a bien. Después de aquella tragedia del 11 de septiembre, el mundo nunca más fue el mismo. Delante de todo ese cuadro triste, sombrío, de sufrimiento, eso trajo una unidad tan grande en el pueblo americano, y también no solamente entre los americanos, sino el mundo entero se conmovió ante aquella gran tragedia. Y algo muy interesante es que personas de todas las religiones, no solamente cristianos de diversas denominaciones, de todas las denominaciones del mundo y otras religiones, dejaron de lado todas sus diferencias doctrinales, sus ideologías, sus diferencias religiosas, para unirse, para poder levantar al pueblo americano después de aquella gran tragedia, para poder erguir de medio de todos esos escombros y levantar nuevamente la autoestima de los americanos, que había sido totalmente destruida en ese momento. Imagínate qué irrelevante sería en medio de todo ese dolor y sufrimiento, después de que las Torres Gemelas habían caído, el World Trade Center había desaparecido, se había sido destruido por completo. Imagínate qué irrelevante sería dos personas hablando: ¿y tú de qué denominación eres? ¿Tú de qué iglesia eres? Ah, mi iglesia es mucho mayor que la tuya. Ah, nosotros creemos en tal o tal cosa. Ah, a nadie le importaban las diferencias religiosas. Todo el mundo había sido tocado por aquella tragedia tan devastadora. No había diferencias que los desuniera. El mundo estaba sensibilizado. El mundo entero estaba tocado ante semejante locura perpetrada por el hombre. En medio de una guerra no existe división, no existe diferencia. Tenemos que unirnos
para poder protegernos las espaldas los unos de los otros. Así que cuando todos los demás fallan, mi hermano, es entonces que viene el juicio de Dios, la tribulación, la persecución. Por eso estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo. Es un tiempo donde, por un lado, muchos hombres de Dios se están dando cuenta de la importancia de la unidad de la iglesia, pero hay otras personas que no se han dado cuenta. Hay muchos cristianos inmaduros, muchos líderes inmaduros que continúan siendo acusadores de sus hermanos. Se han puesto en calidad de jueces. Un espíritu fuerte de crítica ha venido sobre ellos. Aquellos que han caído en la gracia han sido devastados por aquellos santurrones religiosos, fariseos hipócritas, llenos de su propia justicia, que han puesto su dedo acusador para hacer que el hermano se caiga más y más. Por eso, amados, es muy importante que entendamos que existen dos ministerios. Dos ministerios tienen lugar continuamente ante el trono de Dios. Uno es el ministerio de la intercesión. La intercesión es lo que cambia las críticas en oraciones. Cuando nosotros vemos a alguien que se cae, que falla, que se equivoca, alguien débil, alguien que se está tornando escándalo o un problema para el cuerpo de Cristo, un verdadero intercesor jamás se pondrá a acusar a esas personas débiles. Ese hombre de Dios o mujer de Dios se pondrá a orar desesperadamente, su compasión brotará, la compasión brotará de su alma y él se pondrá a orar con todo su corazón para que la persona caída, aquella persona débil, pueda fortalecerse en el Señor y haya una transformación en la vida de otra persona. Amén, querido, ¿entiendes? Uno es el ministerio de la intercesión y el otro ministerio que tiene lugar delante del trono de Dios es el de la acusación. Jesús vino para interceder a su pueblo, al grado en que permanezcamos en Cristo Jesús. Él nos usará para poder interceder por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, por nuestros hermanos, por los demás y por nosotros mismos. Su iglesia debería ser casa de oración para todos los pueblos, como dice Isaías 56:7. Creo firmemente que ese es el llamado principal de la iglesia del Señor. La iglesia debe ser llamada casa de oración. Ahora, sin embargo, a Satanás se le llama el acusador de los santos, el acusador de los hermanos. Y también se nos dice que su ministerio tiene lugar día y noche ante el trono de Dios. Mira Apocalipsis 12:10. Su ministerio también tiene lugar día y noche. Imagínate, si Satanás día y noche está acusando a sus hermanos, ¿cuánto más nosotros, como pueblo del Señor, como representantes del cuerpo de Cristo, cómo no estaremos orando día y noche delante del Señor? Por eso es tan importante el ministerio de la intercesión. ¿Cómo puede Satanás continuar acusando a los santos ante Dios si él ya ha sido arrojado fuera del cielo y ya no tiene acceso al trono? ¿Sabes cuál es la respuesta? Satanás usa a los santos, quienes tienen acceso al trono, para que hagan por él su obra diabólica. Y se le llama con muchos títulos, pero ciertamente el disfraz más efectivo de Satanás ha sido el acusador de sus hermanos. Debido a su eficiencia para poner a un hermano en contra de otro. Por eso que la división, la discordia, la desunión es especialidad del diablo. ¿Entiendes, mi querido hermano? Por eso que necesitamos orar. Por eso que nosotros necesitamos desesperadamente llenarnos de esta visión, empaparnos con esta palabra de Dios y entender que no existe nada más importante que la unidad de la iglesia. La iglesia de Hechos 2, cuando leemos la palabra de Dios y descubrimos la belleza de la iglesia de Hechos capítulo 2, no podemos llegar a entender cómo es que ese bando de seguidores de Cristo se amaban tanto los unos a los otros con un amor tan radical. En esa época todos estaban juntos y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, y dice que la iglesia repartían sus necesidades los unos con los otros. Qué tremendo, hermanos, qué maravilloso, qué belleza. No se ha visto algo semejante hasta los días actuales.
Hechos 2 nos cuenta que esa comunidad de creyentes, esa iglesia ofrecía a los incrédulos una visión de la vida tan hermosa que los gentiles se quedaban perplejos. Esa visión era tan audaz, tan creativa, tan dinámica que nadie podía resistirlo. Por eso cada día el Señor añadía al grupo, a toda esa comunidad, los que iban siendo salvos. Versículos 47. Ahora, ¿dónde se fue esa belleza, mis hermanos? ¿A dónde se fue la belleza de aquella iglesia tan unida? ¿Por qué no es evidente ese poder de amor en la iglesia contemporánea? ¿Qué nos ha pasado que nos hemos vuelto tan distantes los unos de los otros? ¿Será que alguna vez esa comunidad cristiana de Hechos 2, con ese potencial de unidad, se volverá nuevamente una realidad? Estoy citando aquí las palabras de Bill Hybels. Escribió un libro fantástico llamado Liderazgo Audaz, hablando sobre la iglesia como la esperanza del mundo. Quisiera concluir esta lección hablando sobre ello, citando sus palabras, y creo que nadie mejor que Bill Hybels explica tan bien sobre cómo la iglesia tiene un poder tan grande para transformar el corazón humano. Porque en estos momentos la iglesia es una esperanza para la humanidad, y cómo nosotros necesitamos preservar y luchar para mantener la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo, como ese organismo vivo. Yo quisiera tomar prestado sus palabras, pero yo te voy a decir algo más. Creo que la iglesia unida es una esperanza poderosa y potente para toda la humanidad. Una iglesia unida es capaz de crear una revolución de transformación para toda la humanidad. Yo no sé cuánto a ti, pero cuando pienso en el mundo en que vivo, un mundo en donde la maldad se ha manifestado en formas que desafían la imaginación, donde los hombres dementes infunden terror en personas inocentes, en gente indefensa. Por eso yo no puedo más que comprometerme con aún mayor fervor a la hermosa, poderosa y vital iglesia del Señor Jesucristo. ¿Dónde más quisiera emplear todos mis dones y talentos que Dios me ha dado, sino en la iglesia, que es la esperanza del mundo? Pero para que esa iglesia continúe siendo la esperanza del mundo y no en motivo de escándalo para el mundo que no tiene a Cristo, necesita esta palabrita, esta cualidad tan importante, que es lo que hace que nos tornemos poderosos y nos tornemos indestructibles. Una iglesia unida. La iglesia unida es la esperanza para el mundo perdido. Amén, mi querido. Reciba esta palabra. Termino aquí con todo mi corazón derramando. Que se levanten hombres de Dios, que tengan un amor y un celo y una carga por el cuerpo global de Jesucristo, no solo por su denominación, no solo por su línea doctrinaria, no solo por su movimiento pentecostal o conservador o de la sana doctrina o el movimiento de la fe o lo que fuera, sino que se desparten personas que tengan una carga por el cuerpo global de Jesucristo, que no busquen su propia honra, más que toda la honra y la perfección del cuerpo sean prioridad para sus vidas. Que Dios levante personas, hombres y mujeres de Dios, para que cuando Cristo vuelva, Él encuentre una iglesia gloriosa, sin manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes, y así Él mismo la presente a sí mismo para siempre. Que Dios quiera que esto se torne en realidad muy en breve, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a captar esta visión de poder luchar y poder comunicar este mensaje, que podamos restaurar la unidad de la iglesia para la gloria del Señor Jesucristo. Por último, no olvides de reconocer la unción del Espíritu Santo en la vida de otros hombres de Dios. Si hay un pecado que es imperdonable, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no hemos entendido la unción del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos ponemos a juzgar, a insultar, a maldecir, cuando no apoyamos la obra que está haciendo otro hombre de Dios,
estamos comportándonos como hijos inmaduros, como niños inmaduros, y nos tornamos indisciplinados. Ahora no te olvides que hay un pecado imperdonable. Si esos hombres están llenos del Espíritu Santo y están teniendo frutos, ganando almas, promoviendo la transformación y el arrepentimiento en sus ministerios, y tú estás hablando mal de ellos, es muy probable que tú estés cayendo en maldición, mi hermano. Y si hay algo que Dios no acepta, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que si tú no entiendes el ministerio de otro siervo de Dios, el ministerio de otro hermano, de otra persona que en el cuerpo de Cristo, no te pongas a hablar mal de ellos, no te pongas a maldecirlo, ni a criticarlo, ni a burlarte de ellos. Al contrario, ora por ellos y pídele a Dios, bendícelos y ora para que Dios les ayude a llevar fruto en la región donde ellos fueron asignados para hacer la obra del Señor. Un lugar donde tú no puedes tener acceso, probablemente. Así que no los maldigas, no los critiques, no te burles de ellos. Ora por ellos, bendícelos, y es así como mantendremos juntos la unidad del Espíritu en el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a orar juntos la oración de Jesús en Juan 17, la oración sacerdotal de Cristo por cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Cierra tus ojitos, únete a mí en este momento, ponte de rodillas si quieres. Vamos a pedirle perdón a Dios por haber sido tan descuidados, por no haber entendido este principio fundamental dentro del reino. El principio del reino es andar en unidad, es proteger la unidad de la iglesia, guardar la unidad del Espíritu, proteger la unidad con nuestros hermanos, las personas que inclusive no son de nuestro propio ministerio, sino son de otros ministerios, pero están sirviendo a Dios, glorificando a Dios y dando fruto para Él. Vamos a orar juntos la oración de Jesús en Juan capítulo 17. Padre querido, yo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, oh Señor. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como también yo soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, si yo los he enviado al mundo, y por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Oh Padre querido, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que sean perfectos en unidad, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado,
Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les ha dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Amén, mi querido. Llegamos al final. Terminamos. Intercesores en la brecha. Qué bueno, te felicito que hayas llegado hasta aquí. Felicitaciones. Espero que todo este material sirva para tu crecimiento, para que tú puedas perfeccionarte en la obra del ministerio y para que tú puedas ser de bendición, siendo un buen líder intercesor, promoviendo el ministerio de intercesión en tu iglesia. Dios te bendiga, mi hermano. Si te ha gustado, por favor recomienda este curso a tus hermanos, ayúdanos a divulgarlo, ayúdanos a comunicarlo. Aprovecha ahora en cuanto está disponible gratuitamente para todo el cuerpo de Cristo. Dios te bendiga, mi querido. Te amo en Cristo Jesús, oro por ti y te pido tus oraciones para este siervo de Dios, que también cuento con tus oraciones y con tu apoyo. Todas estas lecciones tienen una prueba ahora. Te invito, el próximo paso ahora es hacer el examen final. El examen son una serie de preguntas muy fáciles, simples de responder, para que tú lo puedas hacer a través de en la página web, donde están todas estas lecciones disponibles. Inscríbete, regístrate, porque si tú haces la prueba y pasas con con el 80% de las respuestas acertadas, correctas, tienes el derecho a tu certificado de conclusión de este módulo. Te bendiga, precioso, preciosa hermana. Bendiciones para todos ustedes. Los saludo con la paz de Cristo. A sus órdenes para servirle. Alberto Conti, para todos ustedes. Bendiciones.